Hoy, Viernes Santo, es un día especial, aunque no es la fecha de la muerte de nuestro Señor Jesús, pero a nivel de todo el mundo se conoce como la Semana Mayor. En este día, nuestro Señor Jesús fue crucificado a las 3 de la tarde. Vamos a tratar de presentar un mensaje, el mensaje de la cruz. El texto lo encontramos en Hebreos 4 al 14 al 16, y el tema: por medio de su sacrificio en la cruz, Jesús ha abierto el camino a la salvación de toda la humanidad. Por lo tanto, nosotros debemos confrontar a nuestra audiencia con el significado de la cruz. Vamos a presentar un tema doctrinal. El viernes es el día de la cruz. Desde que el Señor quedó solo en el jardín de Getsemaní, en manos de una turba furiosa, se desconocía su destino. Jesús se dirige irremediablemente al sufrimiento y a la muerte. El Señor se dirige solo a enfrentar las consecuencias de su mensaje. Alterar el equilibrio ante la realidad de la cruz. Creo que debemos preguntarnos qué hacemos aquí, qué conmemoramos en este día llamado Santo. Y si formulamos esta pregunta es porque el orden de los eventos de aquel viernes de Pascua nos deja poco que celebrar. El día que murió Cristo, el Galileo, que fue un día oscuro, como fue un día de la vergüenza, digno de borrarse de todos los libros de la historia. Solo basta con preguntarnos, ¿qué pasó aquel día santo en Jerusalén? El evangelio principal fue un juicio viciado y una muerte injusta. En eso no hay gloria, no hay celebración. La muerte en la cruz era la forma más vergonzosa de morir que había en el mundo donde vivió Jesús. Nunca se utilizaba para ejecutar a un ciudadano romano. Por el contrario, se empleaba solo para esclavos extranjeros y sediciosos. La cruz se levantaba por dos razones: maldición y vergüenza. El crucificado estaba maldito, por eso no tocaba la tierra, para no mancharla. Además, se colgaba en un madero alto para que todo el mundo viera cómo el criminal se asfixiaba cuando el peso de los músculos del pecho hacía presión contra los pulmones y le impedían respirar. Entonces, pregunto, ¿conmemoramos eso, la muerte injusta de un ciudadano de segunda clase? Segunda
en ese momento acusado de sedición y blasfemia en una pequeña provincia de Roma en el primer siglo. O por otra parte, conmemoramos la cobardía de unos discípulos que huyeron ante la necesidad del maestro y se escondieron para no sufrir con él. ¿O acaso celebramos la victoria de los partidos extremistas del judaísmo? La victoria de los fariseos, los saduceos y los herodianos, quienes lograron asesinar a Jesús, aun cuando en derecho romano se los prohibía. En este punto, permítame preguntar una vez más, ¿qué celebramos en un día como este? Un día que según los criterios del mundo no tienen nada especial y sagrado. Permítame contestar la pregunta indicando que los eventos de este día no pueden ser entendidos usando los criterios del mundo. La muerte de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario hay que entenderla a la luz de los valores del reino de Dios. El hombre de la cruz es inocente. Jesús no había cometido falta alguna. En su vida solo había hecho bien a los demás con sus actos prodigiosos y sus palabras vivas. Quedaba demostrado que era Jesús. Había algo de Dios, algo que lograba, que le acreditaba como un profeta enviado para el bienestar y la paz de los suyos. Sin embargo, Jesús es tratado como un criminal y es asesinado vilmente. Tanto es que así que Jesús se convierte en la víctima de los poderosos de su época, víctima de sus hermanos y hermanas. Jesús fue una víctima. Y quizás este es el primer paso para extender la muerte de Jesús. Es necesario saber que Jesús fue víctima inocente de la injusticia. Interesantemente, la palabra víctima se usa también en otro contexto, el del sacrificio. El cordero que era llevado al templo para el sacrificio era llamado comúnmente víctima. Así que podemos establecer una comparación o analogía entre la muerte de Jesús y el sacrificio de un cordero. Quizá esta es la clave. Quizá esta comparación nos allane el camino para entender la muerte. Experimentemos el Evangelio. En la Biblia hay un libro que presenta la muerte de Jesús como un sacrificio. Este es el libro de los Hebreos. La carta a los Hebreos comienza diciendo en el capítulo 1, versículo 1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo
el universo. Esta es una afirmación maravillosa. Hebreos deja claro que es Dios mismo quien ha salido a nuestro encuentro en Cristo Jesús, en su Hijo. Sin embargo, afirma que este no es un primer intento. Dios ha estado tratando de hablar con nosotros, de hacer llegar su mensaje en muchas ocasiones y diversas maneras. Pero esos intentos fueron poco exitosos. Así que Dios envió a su propio Hijo a presentarse y a presentarnos el mensaje salvífico. Dios ha tratado de hablar a tu vida en muchas maneras, por medio de la naturaleza, de amistades, de familiares, de lecturas y hasta por los medios de comunicación masivos. Ahora te habla claramente por medio de su Hijo, ya que la presencia de Cristo está en medio nuestro. En la realidad, Dios ha hablado y esta realidad le corresponde otra no menos importante. El ser humano siempre ha buscado a Dios, pero esa búsqueda se ha hecho difícil. La realidad es que entre el ser humano y Dios hay una gran distancia. Dios es santo, nosotros pecadores. Dios es fiel, nosotros ambivalentes. Dios es eterno, nosotros somos mortales. Para salvar esa distancia necesitamos un mediador, alguien que tenga acceso. Este mediador que tiene la vía franca será quien lleve a la presencia de Dios. Hebreos deja claro que el pueblo de Israel buscó muchos mediadores, tales como ángeles, Moisés, Josué y los sumos sacerdotes hebreos. De estos mediadores, Jesús, el más efectivo, lo fue el sumo sacerdote. Permítame explicarle cómo funciona el sumo sacerdote en el antiguo Israel. El sumo sacerdote era un hombre de la familia de Aarón, descendiente de Leví. Su ministerio o trabajo principal se lleva a cabo una vez al año. En tercer lugar, el día de la purificación, llamado en hebreo el Yom Kippur, como el sumo sacerdote iba al templo. En cuarto lugar, el templo estaba dividido en tres partes principales: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En quinto lugar, aquel hombre fue ofrecido un sacrificio por sus propios pecados y entonces procedía a entrar al lugar santísimo, donde ofrecía un sacrificio por los pecados del pueblo. En sexto lugar, entonces el pueblo sabía que había sido perdonado. Séptimo lugar, empero hasta el año entrante no había otro sacrificio. ¿Cómo? ¿Verdad que es complicado? Y no solamente era complicado, sino ineficaz. Porque en el fondo, este mediador era un hombre tan pecador como los demás. Él no tenía acceso a Dios más que un día, por un ratito. En un cuartito, este era un sacrificio deficiente. Esta era una mediación
ineficaz. Nosotros podemos comprender eso en los sacrificios ineficaces, porque en nuestra búsqueda hemos caído en manos de muchos mediadores ineficaces. El falso evangelio del formalismo no transforma. El falso evangelio del miedo no libera. El falso evangelio de la restricción no permite el disfrute de la vida. Tiene que hacer, por lo tanto, otro mediador, un mediador efectivo y eficaz, un mediador que tenga acceso de verdad a Dios. A esto llama Hebreos, no nos responde diciendo, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasa los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 14 al 16. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él sí tiene acceso a Dios, porque viene de Dios. Él sí tiene acceso porque es plenamente humano. Por lo tanto, ahora sí podemos caminar con confianza al trono, es decir, a la presencia de Dios. La cruz es para el sacrificio y final y último, donde Jesús es víctima y sacerdote, cordero y eficiente. En la cruz el sumo sacerdote es perfecto, ofrece la víctima perfecta que abre el camino perfecto a Dios. No hay otro mediador, ni santo, ni espíritu, ni hombre, ni obra alguna. No hay otro evangelio, ni miedo, ni pompa, ni restricciones. No hay otro camino. En la cruz fuimos comprados a precio de sangre inocente para Dios. Por lo tanto, nos podemos anticipar a las consecuencias. Ese es el mensaje de Dios para ti en esta hora. Dios te está buscando porque desea salvarte. Ahora el camino a la salvación está libre. La vía franca y el temor ha sido superado. Jesús, el mediador de un nuevo pacto y mejor pacto, está dispuesto a recibirnos. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es el momento extraordinario, maravilloso y el mejor momento en el cual todos nosotros que vivimos en este mundo solamente tenemos que responder a ese sacrificio expiatorio de la victimaria o de la víctima, Cristo Jesús, para que una vez y para siempre tengamos acceso al lugar santísimo y cuando Jesús venga por segunda vez podamos ir a vivir con Él
por toda la eternidad. Jesús te invita, Jesús te llama. Este es el momento. He aquí el lugar y tú y yo somos las personas. Le responderemos que sí al Señor. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos en este momento tan importante, haciendo un recorderis de aquel viernes a las 3 de la tarde, cuando, violando todas las leyes que estaban prescritas, te sentenciaron en una provincia pequeña de Roma como un criminal y delincuente, el inocente Hijo de Dios que estaba llevando la culpa de la humanidad y que estaba extendiendo su gracia y su misericordia. Señor, no estábamos allí, pero ahora que hemos descubierto todo lo que has hecho por nosotros, te damos nuestro corazón, te damos nuestra vida, te damos nuestro ser. Queremos hacer tu voluntad, porque hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Señor, haz por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Te damos la autorización para que tome nuestra vida, para que nos guíes a través de tu Espíritu Santo, porque nuestro anhelo es hacer tu santa y divina voluntad. El día que tú vengas a recoger a todos tus hijos, sálvanos, porque lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.